El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Les saludamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros ahí en la sintonía. A continuación escucharemos la primera parte del mensaje titulado ¿Atiende Dios todas las oraciones? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Bíblicamente buscaremos dar respuesta a esta pregunta, que por cierto es bastante interesante. Le invito entonces a que no se mueva de la sintonía, permanezca con nosotros para que escuche la primera parte de este mensaje. ¿Atiende Dios todas las oraciones? Un abrazo, que Dios les bendiga. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra del Señor, la que leemos en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Bien, hoy vamos a estar meditando en algunas consideraciones acerca de la oración. La oración es algo muy importante en la vida del hijo, de la hija de Dios. Sabemos que la oración es la comunicación con Dios. La oración también la podríamos definir como adoración, porque a través de la oración nosotros también demostramos nuestra dependencia con el Señor. Por eso es importante que mantengamos una vida de oración permanente, como nos enseña también la palabra del Señor ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, un versículo cortito, que dice: orad sin cesar. La oración, a través de la oración nos acercamos más a Dios. Mientras más tiempo nosotros pasemos con Dios en oración y en escudriñando su palabra, ¿sabe qué? Nos acercamos más a Él y nos comenzamos a parecer más a Él. Me estaba recordando, y doy gracias al Espíritu Santo, esas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo cuando Él dijo: santifícalos en tu verdad. ¿Se acuerdan? Juan 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Se acuerdan lo que sigue? Tu palabra es la verdad. Y en otra ocasión, nuestro amado Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo os he hablado. Entonces, cuando nosotros nos involucramos con la palabra del Señor, ¿sabe lo que hace la palabra del Señor? Nos va limpiando adentro el corazón, saca lo malo, porque la palabra del Señor le lleva luz. Entonces, la oración y la palabra, ¿sabe lo que hacen? Comienzan a acercarnos, nos llevan cada vez más cerca de Dios y nos parecemos más a Él. El Espíritu Santo nos guía en aquello. En la oración hay confesión, alabanza y súplica. Eso es fundamentalmente la oración. Tiene esos tres elementos, la oración: confesión, alabanza y súplica. La oración es una expresión de comunión con nuestro Padre Celestial. Y qué interesante palabra esta comunión. Comunión. Porque somos llamados también a tener y a mantener comunión con nuestros hermanos en la fe. Y mire,
ya para seguir avanzando, porque usted se está preguntando seguramente por este versículo que hemos leído, es solamente el versículo base, que vamos a retomarlo al final de esta reflexión. Mire, oramos con palabras, ¿no es cierto? Pero fíjese que también una lágrima, un gemido y hasta el silencio, muchas veces es una expresión, es una oración delante del Señor. Porque no crea usted que la oración hay que estar hablando así de forma permanente, así como ametralladora. No, a veces la oración también hay que mantener un silencio. Lo más probable es que la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba toda la noche orando haya sido así. Que Él no haya estado hablando toda la noche, sino que haya mantenido instantes de silencio buscando escuchar a Dios. Hay una frase muy buena que nosotros también ya la hemos compartido y que está por ahí, que dice que no hay que orar hasta que Dios nos escuche, sino que hasta que nosotros escuchemos a Dios. Siempre Dios tiene algo para decirnos. Entonces mire qué lindo esto, que una lágrima, que un gemido, que el silencio también son expresiones cuando estamos orando, cuando estamos comunicándonos con el Señor. ¿A quién no le ha pasado? Que a veces hemos llegado a la presencia del Señor y no ha habido palabra, sino que lo que ha habido en un comienzo, tal vez de esa oración, quebrantamiento. ¿A quién no le ha pasado haber llegado a un tiempo de oración, quizás enfrentando una situación tan difícil que lo único que hicimos fue postrarnos y derramarnos delante del Señor? Hay un ejemplo hermoso que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el de Ana. Ana derramó, Ana vertió en oración su amargura delante del Señor. Y fíjese que lo que parecía, según el sacerdote, ella se asemejaba, ¿no?, en su apariencia a una persona ebria. Era tal su amargura. Lo lindo es que la amargura quedó ahí. Ella vertió, llevó esa mochila llena de amargura, de aflicción, y la dejó ahí en la presencia del Señor y se levantó de una forma diferente, porque eso quiere el Señor hacer. Cuando nosotros estamos en esa comunicación, en esa comunión con el Señor a través de la oración, y si usted y yo lo hicimos con fe, ahí quedan nuestras cargas, ahí quedan nuestros problemas, en las manos del Señor. Fíjese que surge la siguiente pregunta. Pero, ¿Dios atiende todas las oraciones? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Dios atiende todas las oraciones? Bueno, yo quiero invitarle a que revisemos algunos versículos bíblicos. En Proverbios, capítulo 15, versículo 29, dice: Jehová está lejos de los impíos. Eso dice la Escritura. Pero Él oye la oración de los justos. Alguien puede decir, pero Antiguo Testamento. Espérese un poco que ya vamos a avanzar en esto. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Qué oración oye Dios? La oración de los justos. En Isaías capítulo 1, versículo 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¡Wow! Esto como que da susto, ¿eh? Dios nos libre. Lo que nos está mostrando la Escritura aquí, que hay oraciones que Dios no atiende. Mire, se lo voy a leer una vez más. Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Eso significa que el Señor está quitando su favor, su gracia, por decirlo así.
Y sigue agregando, dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice, yo no oiré. Y termina este versículo diciendo, llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo estaba en desobediencia. Por favor, mantenga esa palabra, porque ya vamos a entender esto. Bien, la pregunta es, ¿Dios hay oraciones que no atiende? Buena pregunta, aquí ya vimos. Vamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Yo quiero que me ponga atención con esto. Dice la Escritura, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, versículo 24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Versículo 25. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Quién está orando acá? Moisés. Y fíjese que esta oración también lleva alabanza. Está reconociendo Moisés que nuestro Dios es el verdadero Dios. Y este versículo 26 es clave. Dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Y ahora ponga atención. Dice, por lo cual, ¿lo tiene ahí? Por lo cual no me escuchó. ¿Se fija? Entonces, ¿Dios atiende todas las oraciones? ¡Wow! ¿Se lo había preguntado alguna vez? Lo estamos viendo la respuesta a través de la palabra. El Señor estaba enojado. ¿Y sabe lo que el Señor le responde a Moisés? En otras palabras, su respuesta fue no escucharlo. Moisés, él dice, por lo cual no me escuchó. ¿Usted quiere que el Señor escuche sus oraciones? Sí, ¿verdad? Y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Wow, ¿usted había visto esta escritura alguna vez? ¿Atenderá Dios todas las oraciones? Buena pregunta. ¿Sabe? Es que hay algo importante en esto. Primero que tenemos que ubicarnos, sitiarnos donde la Biblia nos ubica a nosotros. Porque nosotros no somos los que le damos y le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Es al revés. Dios nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿sabe qué? Debemos ser ubicados. Porque Dios sabe lo que es mejor para usted, Dios sabe lo que es mejor para mí, Dios sabe lo que es mejor para el mundo, Dios sabe lo que es mejor para la sociedad en la que vivimos. Dios tiene planes hacia nosotros que son de bien, por lo tanto nosotros sabe lo que el Señor espera, que nos acojamos y que nos ubiquemos y busquemos su voluntad. Entonces, nuestras oraciones, nosotros debemos buscar que sean eficaces. Que oremos y ver la respuesta a nuestras oraciones. Yo me alegro de lo que escuchábamos antes del mensaje, nuestra hermana Aurora, que nos decía, yo quiero agradecer, porque yo estaba orando por unas personas y Dios me respondió. Más o menos estoy diciendo como ella lo dijo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos la respuesta a nuestra oración? Bien, ¿no es cierto? Agradecido, contento, ¿sabe? Incluso como que uno toma hasta más vuelito, uno quiere orar más, porque sabe y ve la respuesta a la oración. Este día lunes, junto a otras hermanas, fuimos y obedecimos lo que el Señor me estaba instando. Oramos por una persona, la bendijimos, hicimos la unción con aceite. Y ¿sabe? El día martes, esa persona ya estaba enfrentando el día de una forma diferente, distinta.
El Señor había obrado. Entonces nos sentimos bien cuando está el resultado de nuestras oraciones a la vista, ¿no es cierto? Entonces queremos, anhelamos, queremos con todo nuestro corazón que nuestras oraciones sean eficaces. Vuelvo a preguntar, ¿atenderá el Señor todas las oraciones? Buena pregunta. A veces la respuesta del Señor es un no para esa oración. A veces es una espera y otras veces el Señor responde esa oración inmediatamente. ¿Sabe? Y yo quiero que vayamos a lo que le decía hace un momento. Hay una palabra clave en esto. Mire, que es la palabra comunión. Porque la oración es una muestra de comunión con Dios. Nosotros cuando oramos demostramos dependencia de Dios. Cuando oramos, nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo. Pedimos con la asistencia del Espíritu Santo. Está la Trinidad en la oración y lo dice la Biblia. Jesús dijo que debíamos pedir en su nombre. ¿A quién? Al Padre. ¿Se acuerda la oración modelo de Mateo 6? ¿Cómo comienza? Padre nuestro. ¿No es cierto? Y el Espíritu Santo nos ayuda para poder elevar esas oraciones eficaces. Recuérdese que Pablo, me parece que en Romanos capítulo 8, no me recuerdo exactamente, pero él dice, ¿cómo habremos de pedir? No sabemos, ¿no es cierto? Pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Bien, entonces, si usted y yo queremos tener oraciones eficaces, tenemos que considerar esta comunión con Dios. Cuando hay una comunión con Dios, cuando vivimos conscientes de los privilegios de que Dios sea nuestro Padre, y no solamente de los privilegios, sino que también de las obligaciones de ser un hijo de Dios. O sea, tenemos privilegios y también tenemos deberes, obligaciones. Una de las cosas que quebranta esa comunión con Dios, ¿sabe lo que es? El pecado. ¿Se acuerda qué oración no atendía cuando leímos el primer versículo de Proverbio del Señor? El del impío. El pecado comienza a obstaculizar que nosotros podamos tener oraciones eficaces. Mire, se lo voy a mostrar bíblicamente. Jesús dijo en Juan 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, 1. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es lo que es esto? Comunión. Bien, se lo digo de otra forma, obediencia. Cuando usted está viviendo la vida en santidad, cuando usted está considerando la palabra del Señor, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso es comunión. Mire lo que dice, a lo mejor usted sabe la última parte, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien, entonces, si no estamos permaneciendo en el Señor, si no estamos permaneciendo en su palabra, nuestras oraciones corren el riesgo de no ser eficaces. Porque esta escritura, esta promesa, es una promesa condicionada. ¿Sí? Porque usted y yo, para que podamos pedir lo que queramos y que sea hecho, 1, permanecer en el Señor Jesucristo. 2, obedecer a su palabra. ¿Bien? Otra cosa, que a veces nos preguntamos, pero ¿qué pasa que oro y he pedido por esto y no veo la respuesta? Acordémonos de la comunión, ¿sabe? Pero también tenemos que considerar lo siguiente, la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios no va a hacer. Aunque usted lo declare y lo recontradeclare, lo proclame, suelte la palabra, lo que sea, hay cosas que Dios no va a hacer. ¿Bien? Quiere que se lo demuestre por la palabra. Bien, me gusta eso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mire, escuche.
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, demos vuelta al versículo. Que si pedimos algo que no esté en su voluntad, Él no nos oye. Está al revés. Está al revés. Entonces no nos oye el Señor cuando nosotros pedimos cosas que no están en su voluntad. Bien, por eso a meditar, a reflexionar cuando vemos oraciones que no están respondidas. Dos cosas, dos grandes detalles que Jesús revela en Marcos, lo encontramos versículo 11, del versículo 22 en adelante. Dos grandes detalles a considerar en la oración. Lo leo, Marcos 11, versículo 22 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? De fe. Fe. Si usted quiere ver oraciones eficaces, necesita fe. Sin fe, chao. La Biblia dice que sin fe, ¿se acuerda? Es imposible agradar a Dios. En Juan capítulo 15 versículo 7 la palabra del Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Recuerde que eso, tal cual como lo escuchábamos, está ahí en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 7. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, encontramos en el capítulo 37, versículo 4, ese versículo que señala: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, ¿se da cuenta cómo se asemeja a lo que muchos años más tarde enseñó nuestro amado Señor Jesucristo? Ahí estábamos escuchando la primera parte del mensaje ¿Atiende Dios todas las oraciones? En un próximo programa, la segunda parte y final de esta reflexión bíblica. Si ha sido de bendición para usted, le invito a que se comunique con nosotros. De donde quiera que nos esté escuchando, comuníquese con nosotros al final del programa. Ahí usted sabrá cómo hacerlo a nuestras vías de comunicación, pero sería desde ya interesante, bueno para nosotros saber de dónde nos está escuchando y saber que este programa ha bendecido su vida. Gracias por permanecer y estar ahí con nosotros. Soy Claudio Bustamante y de todo corazón deseo que Dios siga bendiciendo tu vida. Hasta la próxima. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.